todos, Dios les bendiga. Una bendición el poder estar por este medio entrando a sus hogares o en el vehículo donde quiera que usted se encuentre. Le damos gracias a Dios primeramente, porque Él es el que hace posible este tiempo. En el calendario de Dios estaba predestinado que en esta tarde íbamos a estar aquí presentes. Usted iba a estar del otro lado de la cámara y que venimos con una palabra de parte de Dios. Él quiere hablarnos a nuestras vidas. Una bendición. Dios les bendiga, hermanas, hermanos en Cristo, familiares, amigos y todo aquel que tenga la oportunidad de poder escuchar, de poder ver este video. Y abramos de antemano nuestros corazones, abramos nuestros oídos y todo nuestro ser para recibir esta palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos da, este privilegio, esta bendición, de poder una vez más estar aquí, Señor, para poder predicar su palabra. Muchas gracias por amarnos de tal manera. De antemano, mi Dios amado, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente y todo nuestro ser para recibir su palabra. Gracias. En el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que nos dé el discernimiento de su palabra, que nos ayude a que podamos entenderla, la cual sé que la podremos entender, porque su Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía a toda verdad, y esa verdad es su palabra. En el nombre de Jesús, Padre bueno, háblenos. Reconozco que soy su siervo y usted es mi amo. Estamos aquí para obedecerle y que pueda hablar su palabra, callar cuando tenga que callar, pero que sea usted, Señor, usándome. Reconozco que soy solamente un instrumento suyo. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad y con el poder que usted nos ha delegado a través de Jesucristo, reprendemos todo espíritu que quiera levantarse en contra de la voluntad suya y lo ordenamos inoperable por el poder de su palabra. Reprendemos a todo pensamiento que sea contrario a su voluntad y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Señor amado, sea usted hablándonos en estos próximos 30 minutos. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Gloria a Jesús. Amén a todos ahí donde están. Quiero compartir una palabra en esta tarde. Una palabra que realmente ha impactado mi vida, como toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, escrita por mano de hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Quiero que en esta tarde abramos nuestros corazones para que podamos recibir esa palabra de Dios, para que podamos recibir ese maná del cielo. Y le he titulado a esta palabra, ¿qué somos? ¿Somos multitud o somos discípulos? ¿Qué somos? Y uno puede personificarlo. ¿Qué soy? ¿Soy de la multitud o soy discípulo de Jesús? Una gran diferencia. Una gran diferencia de seguir a Cristo y una gran diferencia de servirle a Cristo. Es diferente. Quiero compartir esa palabra y quiero que abramos nuestros corazones en esta tarde. Y me gustaría que hagan sus notas, porque el tiempo, cuando es en vivo, es corto. Y quiero predicar esta tarde bajo la escritura del libro de San Lucas, capítulo 14, versos 25, 26 y 27. Y la palabra de Dios dice de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Los puntos importantes
que Jesucristo estaba hablándole a esta gran multitud que le seguía. Porque recuerde que a Jesucristo le seguían multitudes. Ahora quiero leerlo una vez más. Grandes multitudes iban con él. Seguían a Cristo grandes multitudes como en los tiempos que estamos viviendo. Y él volviéndose les dijo, en otras palabras, se volvió hacia ellos y paró un momento. Y les dijo, si alguno viene en pos de mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una gran incógnita en este caso, hermano, porque en los tiempos que estamos viviendo, y ha sido desde los tiempos de Jesús, de que uno dice, yo soy seguidor de Cristo, yo voy a la iglesia a todos los cultos, yo me presento en cada actividad que tenemos en la iglesia. Pero recuerde que a Jesucristo, desde aquel tiempo que Jesús caminó por esta tierra, a él lo seguían multitudes. Pero hay las condiciones que Jesús pone para ser un discípulo. Y para irnos poniendo claros, lo importante para nosotros es llegar a ser un discípulo de Jesús, no solamente un seguidor de Jesús. Porque el seguidor de Jesús, o el que es parte de una congregación, o el que es parte de una multitud, muchos, no todos, porque así sucedía en este tiempo en que Jesús estaba predicando y que le seguían estas multitudes, habían tal vez 3,000, 4,000, 5,000 personas que le seguían, de entre ellos estaban los 12 con él. Pero él habla de que hay condiciones para esto, porque tenemos que entender perfectamente bien cómo y qué es lo que tenemos que hacer para ser un servidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Que ahí es donde nuestra meta, nuestro corazón tiene que estar, en ser un discípulo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A través de los años de que hemos estado en el camino del Señor, podemos experimentarlo, tanto que usted que está en el otro lado de la cámara como yo, los que somos hijos de Dios, y podemos entender que hemos visto cientos o tal vez miles en nuestro caminar en Cristo, cuando las congregaciones se llenan y de repente están vacías, cuando de repente usted mira a una familia, a un hermano, una hermana que viene con un fuego increíble y luego se desaparece, era de la multitud. No podemos tener a nadie por encima del Señor primeramente, porque Él dice que no podemos cambiarlo. Él habla de que nosotros, si no dejase, dice, y no aborrece a padre y madre, hermanas, hermanos, mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nada ni nadie puede estar sobre Jesucristo. Y usted me puede preguntar, pues entonces quiere decir que Dios quiere que aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y aún mi propia vida. No, no es eso lo que la palabra de Dios dice, no es eso lo que Jesucristo quiere decir. Él quiere decir ahí básicamente que nada puede reemplazarlo a Él. Recordemos que hay diferentes cantidades o diferentes clases de amores, pero el amor de Cristo es único. Por eso cuando Él habla de ese principal mandamiento, que ahí se encierra todo, mis amados hermanos, hermanas y amigos o familiares, de que Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él lo quiere todo. Entonces, lo principal tiene que ser amar a Jesús. Nosotros venimos y le servimos a Dios porque le amamos. Ahí es donde puede perdurar el amor. Hace muchos años, no sé cuánto tiempo fue, yo prediqué una palabra, lo que cuesta seguir a Cristo. Y aquí comienza esta palabra cuando hablamos en San Lucas, habla lo que cuesta seguir a Cristo, porque Él hablaba de que hay que dejar tantas cosas, pero no es que las vamos a abandonar, porque Él habla de honrar a su padre, a su madre y todo esto, pero sí Él necesita que el amor que le tenemos a Él es único, no podemos dejarlo a Él por fuera, no podemos poner a nadie por encima del Señor. Yo me recuerdo hace muchos años, y ser breve, cuando yo iba a Honduras, que mi madre todavía vivía, y tal vez llegaba yo un día de culto a La Ceiba, de donde soy yo originario, y ese día mi madre decía, mira, te voy a dejar aquí tu cena ya lista, pero tengo que ir a la iglesia porque tenemos culto. Qué poderosa enseñanza para mí, porque miraba, de aunque que yo llegara, que tenía 1 año, 2 años o 3 años de no mirarla, pero ella venía y no reemplazaba el amor de Cristo porque su hijo Leonardo había llegado. Aleluya.
Eso es lo que el Señor está hablando, que nadie puede reemplazarlo, que nadie puede ser más importante que Él, que no puede ser más importante. Recuerde que tenemos esposas, la esposa la amamos de una manera, que tenemos nuestros hijos lo amamos de una manera, que tenemos nuestros hermanos de otra manera, cada quien. Pero el amor que le tenemos al Señor tiene que ser irreemplazable completamente. Dice Jesús que quien habla, ahí mismo en ese mismo capítulo, más abajo, habla que quien quiere edificar una torre. En otras palabras, quien quiere edificar, hacer un edificio sin antes planificar los gastos que va a hacer. Porque si no planifica, si no planea, primeramente hace los números, como decimos en este tiempo, para saber cuánto se va a llevar el proyecto, va a llegar el momento en que el proyecto se le quedó a mitad de camino. Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Es una parábola que Él presenta y habla de que quién va a tener un proyecto, quién va a querer edificar una torre y no va a hacer los planes primero para saber si va a terminar esa obra. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que entender que van a haber tantas dificultades, que van a haber tantos obstáculos, pero que a Cristo no lo podemos dejar por nada, ni por nadie, ni por cualquier situación que se nos presente. Jesús también dijo, ¿o qué rey va a una guerra sin planear? Oiga bien, sin planear si le puede ganar o hacer frente. Es una guerra, está hablando de una guerra, mis amados hermanos, hermanas, o el que me esté viendo, es una guerra que se nos presenta continuamente. ¿Sabe una cosa? El cristiano no la tiene fácil. ¿Sabe una cosa? Si a nosotros nos dijeron en algún tiempo de que ser cristiano es fácil, de que ser cristiano la vida le iba a cambiar y le iba a ser más fácil, no, hermano, al contrario. Hay muchas luchas, hay muchas batallas, pero que reconozcamos que si tenemos a Cristo vamos a salir vencedores en todas y cada una de ellas, porque la palabra dice que Jesús venció a Satanás y que si Él es vencedor, nosotros a través de Cristo y por Jesucristo somos más que vencedores. Gloria a Jesús. Seguir a Cristo tendremos muchas batallas, se nos presentan batallas de todo tipo, se nos presentan aflicciones de todo tipo, pero ahí está la condición cuando Jesús dice, el que no deja padre y madre, hijos, mujer, el que no deja hermanas, hermanos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Hay que renunciar en otras cosas, en todas estas cosas, para que entendamos que a Cristo no le podemos dar la espalda, que tenemos que tener nuestros matrimonios, amarlos como son y cuidarlos, pero que no podemos reemplazarlo a Él por ninguna otra situación. Por eso especifica Él acerca de hijos, de madre, de hermanas, de hermanos y aún su propia vida. Estos son problemas, y eso, hermano, quiero decirle que el tener situaciones matrimoniales, problemas familiares o problemas económicos, nada de todo esto va a reemplazar a Cristo. Y esa no es la cruz de que Jesús está hablando. Porque Él dice en el 27, y el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no es mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estas aflicciones son parte de los problemas de la vida. Son parte del proceso que tenemos que llevar. Pero tenemos que entender que a Cristo no lo podemos dar la espalda. Al seguir a Cristo tendremos muchas batallas. Es negarnos a nosotros mismos. Es el tomar la cruz. Tome su cruz y sígame, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser un discípulo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar a las cosas que nosotros tanto nos han gustado. Podemos ver el caso de Abraham, cuando él vino y Jehová le pidió a su hijo que lo sacrificara. Vino Abraham y no titubeó, no vaciló y dijo, sí, Señor, yo te lo voy a entregar, y lo iba a sacrificar. Vino la grande bendición para él, porque no sacrificó a su hijo en ese tiempo que él iba a sacrificarlo. Aún más allá, lo mejor de todo, cuando Dios Padre sacrifica a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos vivir. Dice la palabra de Dios, el que no lleva su cruz, llevar nuestra cruz. Y eso es básicamente, hermanos, para nosotros negarnos a nosotros mismos, crucificar esta carne, dejar todas las cosas que a nosotros nos agradan, todo aquello que tal vez en el tiempo pasado hacíamos, de todo tipo de situaciones, borracheras, drogadicciones, homosexualismo, lo que fuese, fornicación, adulterio, etcétera, pongámosle el nombre. Hay que negarnos a nosotros mismos si queremos ser discípulos de Jesús. Y recuerde que el discípulo de Jesús es aquel que va a perdurar. El que es de la multitud
el que es de la multitud viene tras de un beneficio y luego que quiere el beneficio se aparta. Hemos visto a través de los años cómo viene tanta gente a las congregaciones y luego se desaparecen. Nosotros tenemos que esforzarnos para ser discípulos de Él. Un discípulo es el que está llamado para servir. Y nosotros seguimos a Jesús, le servimos a Jesús porque le amamos. Claramente nos da el beneficio, pero no le seguimos, no le amamos. Si no le amamos, vamos a buscar sus beneficios únicamente, porque podemos verlo. Cuánta gente busca el beneficio de Dios y cuando lo tiene se aparta. En San Juan 6:2 dice la palabra, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las multitudes siguen a Cristo desde hace más de 2000 años con el propósito de adquirir un beneficio, con el propósito de ser sanados, con el propósito de que me arregle mi matrimonio, con el propósito de que me abra la puerta para un trabajo. Pero ese es ser parte de la multitud. Necesitamos amar a Cristo para que nos convirtamos en discípulos. Como les dije anteriormente, el discípulo fue llamado para servir. El de la multitud lo que hace es que busca las añadiduras. Recuerde que como hijos el Señor va a añadir a nuestras necesidades. San Juan 6:26 dice de esta manera, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De ese tipo de personas se ven por millones en el mundo entero. Se miraba en aquellos tiempos cuando Jesús caminó por la tierra, que predicaba, de que andaba con los 12 discípulos. A él, dice la palabra de Dios, le seguían multitudes, pero eso no quiere decir que todos se quedaron, que todos realmente gustaron de la leche buena no adulterada, sino que todos estos buscaban, como les dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos buscan únicamente el beneficio del Señor Jesús y nosotros tenemos que buscarlo a Él porque le amamos. Amemos, hermanos y hermanas, amigos, familiares que me están viendo en esta hora, amemos a aquel que hace los milagros y no únicamente amemos el milagro, porque el milagro es aquella cosa que va a pasar, pero el que hace los milagros es eterno. El que hace los milagros no solamente nos va a hacer ese particular milagro, sino que nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, nos revela su palabra y no solamente esto nos ha dado una mejor vida en esta tierra, pero también nos va a llevar al cielo a vivir por una eternidad. Amemos al proveedor, recuerde esto. Muchas veces se gasta el tiempo tras las añadiduras, pero el que provee, el que da las bendiciones, a Él es el que tenemos que amar. Es una diferencia entre seguir a Cristo y ser discípulo de Cristo. Es una gran diferencia entre estar en las multitudes. Hoy en día queremos tener las congregaciones llenas, con 500, 1000, 10,000, 20,000, pero falta saber cuántos de estas multitudes, como en el caso cuando Jesús predicaba, de que llegan a convertirse en discípulos. Cuando algo sucede, lo primero que hace es que se va. Vino otro, se fue, se van familias enteras. Aprendamos, porque con todo lo que ha sucedido, con la lección que Dios nos está dando, necesitamos aprender a ser discípulos. Pero para ser un discípulo necesitamos aprender a amarle al Señor. Si no le amamos, venimos a hacer un servicio por compromiso, y por compromiso no vamos a perdurar. San Juan, capítulo 6, vamos a leer el 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí no está hablando de los 12 discípulos que le seguían, hablaba de otros que se simulaban, de que aparentaban ser discípulos del Señor. Sin embargo, cuando escucharon esa palabra, como sucede en los tiempos que estamos viviendo igual, que se da una palabra que viene exhortativa de parte de Dios, se fueron 3, 4, 5, 6, 7 familias de una. ¿Por qué? Porque eran parte de la multitud, no habían aprendido a amar al Señor. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el 65 de ese mismo San Juan capítulo 6 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí,
si no le fuere dado del Padre. Recuerde cuando comenzamos a esta tarde, donde dice, si alguno viene en pos de mí, dijo Jesús. Ahora Él está hablando, donde dice que ninguno puede venir a Él. Ninguno puede venir a mí, dice, si no le fuere dado del Padre. Una bendición, un privilegio, hermano, hermana, los que estamos caminando con el Señor, pero que estamos trabajando para Él, que le amamos de corazón y que ninguna circunstancia nos ha separado ni nos ha de separar de Él. Ese es lo que se convierte en un discípulo. El discípulo es aquel que está con el Señor por amarlo, por servirle, no por los beneficios, porque recuerda, hermano, que igual las situaciones de esta vida tenemos que enfrentarlas y tenemos que vivirlas. Habrá necesidades. Jesucristo no fue un hombre que vivió en abundancia. Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Cómo nosotros esperamos de que el cristiano tiene que ser prosperado económicamente, hermano? El Señor nos habla en su palabra que con que tengamos techo, abrigo y pan estemos contentos. Lo más importante es amarlo de verdad a Él, para que cualquier adversidad que nos venga, nadie nos va a separar de servirle y de amarle. Dice la palabra de Dios en el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ahí donde el Padre, desde antes de la fundación del mundo, había escrito nuestros nombres en el libro de la vida. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aquí habla de otros discípulos, no de los 12 discípulos, porque había muchos ahí que se hacían pasar por discípulos, como en los tiempos que estamos viviendo. Por eso usted puede ver las congregaciones en este tiempo, hoy están full, a un 100%, de repente bajan a un 50% por la misma situación, porque son parte de la multitud. Preocupémonos en hacer discípulos, preocupémonos en ser discipulados, preocupémonos en llegar a amar a Cristo de corazón. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En otras palabras, se apartaron. Lo que sucede en los tiempos que estamos viviendo, que por cualquier cosa, los que supuestamente son cristianos, seguidores de Cristo, por cualquier cosa se van. Por cualquier cosa que no les gusta, se van de la iglesia. Dice, el discípulo sigue a Cristo por amor y no por beneficio. Esa es la ventaja de un discípulo. Seguimos a Cristo por amor, no por el beneficio. Igual, Cristo va a proveer, Cristo va a suplir, pero tenemos que entenderlo de esa manera. La multitud sigue a Cristo por beneficio. El 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ahí está hablando a los 12 discípulos. ¿A quién iremos? Le dice. 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí le habló a sus discípulos, los verdaderos discípulos que siguieron a Jesucristo por 3 años y un poquito más. Y le contesta Pedro, el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí llega el punto donde nosotros podemos entender, si somos discípulos, que a dónde iremos, si solo Él tiene palabras de vida eterna. Y ahí se mira, donde otros que simulaban ser discípulos se fueron y no volvieron con el Señor, pero los 12 discípulos aún quedaron ahí con el Señor hasta la última noche, cuando el Señor fue arrestado. San Mateo 22:37 dice de esta manera, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La esencia de ser un discípulo es lograr aprender a amar a Cristo. Solamente el amor a nuestro Señor Jesucristo nos va a tener conectados a Él, nos va a hacer discípulos de Él. Y tenemos ejemplo con los discípulos que Él formó cuando Él estuvo en la tierra, que estuvieron con Él todos los días hasta el día que este Señor Jesucristo fue alzado al cielo. Así tiene que ser el rol nuestro, mis amados hermanos. Estar con nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él venga a levantarnos de esta tierra en gloria, o venga o nos llame a su presencia, que es el día que duramos, y esa es la que nosotros no tenemos garantizada, cuánto hemos de durar. La esencia de la iglesia tiene que ser, como ha sido siempre, hacer discípulos, no multitudes. Porque nos encargamos con diferentes formas de hacer multitudes y sin embargo, cuando acordamos, las multitudes desaparecen, cuando ya el beneficio de Dios desaparece. Viene a mi memoria en este tiempo
cuando los discípulos estuvieron con el Señor y que el Señor ya fue condenado, iba a ser crucificado. Imagínense que aún ahí en ese momento de que el Señor iba a ser crucificado, sus propios discípulos, ya no Judas porque ya no estaba, lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque llega el momento que aquel Jesús a que ellos admiraban, aquel Jesús que hacía los milagros, aquel Jesús que hacía los prodigios, ellos lo miraban crucificado. Nosotros, hermanos, no podemos seguir a Cristo por los beneficios, tenemos que seguir a Cristo porque le amamos. Recuerde quién se quedó con el Señor, el discípulo amado, se quedó con él ahí todo el tiempo, porque era un discípulo que le amaba. Tenemos que luchar por hacer discípulos, no ser parte de una multitud. Recuerde que la multitud disipa. Dice en Filipenses, viene algo a mi mente ahorita, y ya vamos a ir terminando. En un estadio, como en los estadios que se congregan 30, 40, 70 mil personas, están en un estadio, todos ahí expectando la jugada, pero de esos 70 mil, solo hay 24 de esos que participan en el juego. Así sucede en la iglesia. Pueden haber 20 mil, 30 mil congregados, pero ¿cuántos realmente son discípulos? Busquemos la manera, mis amados hermanos, de ser discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos del Señor? Amándolo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y habla aún con todas tus fuerzas. Filipenses 3, 7 y 8, y aquí vamos cerrando. Pero cuántas cosas eran para mí, dice el apóstol Pablo, un hombre, hermanos, hermanas o amigo que me está viendo, que lo tuvo todo. Un hombre que fue preparado a los pies de Gamaliel, la mejor universidad. Un hombre que era político, un hombre que conocía de la palabra. La conocía, pero era un religioso. Y dice él de esta manera en Filipenses capítulo 3 y versos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire bien. Todo lo deja atrás por amor a Cristo. La única manera de ser un discípulo genuino es por amor a Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está. Ahí podemos ver el ejemplo de lo que se llamaban discípulos cuando se apartaron del Señor, y a este gran hombre, el apóstol Pablo, de que él dice que deja todo por amor a Cristo, que deja todo, ¿por qué? Para ganar a Cristo, todo por basura, un hombre que lo tenía todo. El apóstol Pablo era un conocedor de la palabra, no era un neófito, era un hombre que conocía, pero que le servía conocerla. Cuando lo que necesitaba era alcanzar su salvación, lo que necesitaba era alcanzar a alguien que le perdonara sus pecados, así como usted y yo, los que estamos sirviéndole al Señor, los que amamos al Señor, de que Él vino no únicamente para darnos vida eterna, sino que también perdonó nuestros pecados, sino que también nos da la revelación de su palabra. Pero ahora había alcanzado la salvación. El apóstol Pablo había alcanzado no solamente la salvación, pero se le habían sido perdonados sus pecados. Porque él era un hombre conocedor de la palabra, un hombre religioso. No era tanto de que él había abandonado lo material, porque él no se estaba refiriendo a lo material, se estaba refiriendo a la parte espiritual. Porque hay muchos filósofos, hay mucha sabiduría humana, y ahí es donde Dios habla y donde tenemos este ejemplo del apóstol Pablo, de que él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era ganancia para él? Era un hombre conocido, era un hombre de dinero, era un hombre que conocía la palabra, era un hombre que tenía el poder hasta para destruir los hijos de Dios, pero vino y fue confrontado, y Jesucristo lo llama a su presencia, y lo hace ese hombre que le sirvió al Señor. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre ser parte de la multitud que ser un discípulo? Tenemos que amar al Señor. Yo le sugiero en esta hora de que busquemos la forma, porque todo se adquiere a través de una relación. No vamos a poder llegar a amar a Cristo si no le conocemos. No podemos llegar a amar a Cristo si no tenemos una relación con Él. Una relación con Él es oración continuamente. Una relación con Cristo es aprender a conocerle a través de su palabra. Una relación con Cristo es hablar con Él.
Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Nos vamos a esperar con la ayuda del Señor el próximo sábado a las 4:30. Estaremos en estos servicios vía Facebook o YouTube hasta que esto se arregle con la ayuda de Dios, que ya pronto estaremos reuniéndonos, estaremos congregándonos para que podamos adorar a nuestro Dios como iglesia que somos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias le damos por su palabra, mi Dios. Gracias por la revelación de su palabra. Gracias por hacernos entender. Gracias por su palabra exhortativa, mi Dios amado, porque necesitamos despertar, necesitamos entender que para poder ser su discípulo necesitamos, Señor, amarlo primeramente, entregarnos a usted y no reemplazarlo a usted por nada ni por nadie. Padre, en el nombre de Jesús le pido que bendiga, que guarde, que proteja a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a todos y cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, a todos y cada uno de nuestros familiares, a todos y cada uno de nuestros enemigos y de nuestros amigos. Guárdenos, mi Dios, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes.